complace una vez más estar en este lugar, otro domingo más para hacer de bendición, para hacer ese canal de llevar la palabra del Señor hacia tu vida, hacia tu hogar. En esta mañana vamos a dar inicio. Voy a estar leyendo en Proverbios 28, versículo 7. Dice de la manera siguiente: el que guarda la ley es hijo entendido, pero el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. El que atraviesa a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá, pero los íntegros heredarán el bien. El rico es sabio ante sus propios ojos, mas el pobre, que es entendido, lo sondea. Cuando los justos triunfan, grande es la gloria, pero cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Bueno, vamos a estar adorando al Señor en esta mañana. Damos gracias una vez más porque usted abre en esta mañana la puerta de su hogar, el canal, para poder recibir de esa bendición que el Señor trae. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Le damos gracias a Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, Jesús, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está.
el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey, reinas con poder, altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, tú eres digno, Jesús, digno es el Señor, eterno Jesús, tú eres digno, Señor, eres digno, Jesús, eres digno, Jesús, eres el eterno Dios. Te adoramos a ti, Jesús, en esta mañana. Digno, Jesús, digno, Señor, eres digno. Jesús, tú eres digno de ser alabado. Por eso en esta mañana nuestro corazón te alaba, nuestro corazón te exalta, Dios. Eres digno, Señor, eres digno, mi Dios. Estamos agradecidos ante ti, mi Dios. Estamos agradecidos, mi Dios, por ese amor que nos has dado, mi Dios. Al derramar en la cruz tu sangre por nosotros, para darnos vida, Jesús. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Te adoro, Jesús, en esta mañana. Gracias, mi Dios, por tu abrazo. Gracias por tu perdón, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí
Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegó. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Estamos agradecidos contigo, Señor. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Ya. Bueno, alabamos al Señor, ¿verdad? Por eso estamos en este lugar, para adorarle en agradecimiento, porque Él está aquí en este lugar y entendemos que no ha sido, ¿verdad?, porque nosotros lo quisimos, sino que Él a cada uno de nosotros nos escogió con un propósito especial, ¿verdad? Así es. Seguimos adorándole, adorando su presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Gracias, Jesús. Tú eres esa luz, mi Dios, que brilló en las tinieblas para darnos vida, para traernos a nosotros claridad, mi Dios. Tú eres esa luz. Gracias, Dios. Tú eres esa luz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
Gracias porque hoy, Señor, es día de bendición, Padre. Gracias porque hoy, Señor, es día de tu visitación, Jesús. Padre, gracias en esta mañana, Señor, porque a pesar, Dios de los cielos, de nuestras debilidades como ser humano, tú estás aquí, Señor, pendiente, Dios, de que tu propósito se cumpla a través de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque este es el día que tú escogiste, Dios de la gloria. Señor, el día, Dios de los cielos, donde tú, Dios de la gloria, nos has, Dios de los cielos, Señor, permitido, Dios, compartir las verdades eternas, Padre. Gracias porque hoy se abre una puerta de bendición, Señor, sobre la ciudad. Hoy se abre una puerta eterna, Señor, sobre este lugar, Dios de los cielos. Una nueva etapa, Señor, una nueva historia, Dios de la gloria. Y, Señor, queremos que tu presencia gobierne nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Dios de la gloria. Quiero que abra su Biblia, mi amado. Capítulo 10 del libro de Mateo. Vamos a seguir, hermano amado, con lo del llamado. Capítulo 10, versículo 1 en adelante del libro de Mateo dice: entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Notemos que lo primero que Dios hace hacia el ser humano es llamarlo, acercarse. Dios siempre tuvo el propósito de que el ser humano se levantara de la condición de vida en la que se encuentra. Siempre tuvo el propósito de revelar las verdades del evangelio eterno hacia él, y que el evangelio logre causar cambio y transformación en la vida del hombre. Porque si el evangelio no logra transformar la realidad del hombre, es pura información religiosa que usted está adquiriendo los días domingos. Y que en el propósito de Dios siempre está que el evangelio pueda aportar una respuesta a su vida, una respuesta a su corazón y a su necesidad. Que el evangelio siempre se revela no para mantenerlo a usted entretenido domingo a domingo, sino que tenga que de verdad usted pueda ver la manifestación del poder de Dios a través de usted. Porque como el mismo libro de Romanos capítulo 1 verso 16 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El poder del evangelio, la palabra salvación, tiene que ver con la transformación de la realidad del hombre, con aportar libertad al corazón del hombre, libertad a la vida del hombre. Salvación tiene que ver con eternidad, pero también con cambiar la realidad. Tiene que ver con que el evangelio pueda ir más allá de lo que el hombre piensa, más allá de lo que el hombre siente, más allá de lo que el hombre opina. Y de verdad, amigo, de verdad, hermano, estamos aportando y abriendo esta ventana de salvación a través de la televisión para que su vida pueda verse reflejada en el propósito eterno de la palabra, a través de que esa revelación del poder de Dios pueda operar en su vida todo el buen propósito que Dios tiene para usted. Y que hoy, amado hermano, amigo, usted pueda ver que la situación por la cual usted está confrontando y pasando en este tiempo y en este momento es debido a que usted ha querido vivir la vida basada en sentimientos y emociones más allá de lo que Dios dice. El evangelio, conforme lo que dice el libro de Lucas capítulo 1 versículo 19: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oiga, es poder, es transformación, es cambio. El evangelio no es una simple religión, porque no es solo que usted hable en lengua los domingos en la iglesia. La manifestación de poder tiene que ver con alcanzar cada área de su vida, y que cada área de su vida
pueda ser, hermano, determinada por aquel propósito y plan que Dios tiene para usted. Dice la Biblia que Jesús llamó a sus 12 discípulos. Ahora, hoy está la voz de Dios llamando a tu vida. Está la voz de Dios llamándote a cambiar la condición y la realidad que tú estás viviendo en este tiempo. Conociendo que hay algo mejor para ti. Conociendo que hay algo mejor que puede en este tiempo de verdad, hermano amado, vivir lo que la palabra de Dios dice que tú tienes que vivir. Porque Dios estaba buscando el medio a través del cual los hombres pudieran conocer ese propósito de bendición para ellos y que el evangelio pueda reflejar en ti ese propósito de bendición que Dios tiene. Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El verso 5 dice: y a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ninguna aldea de los samaritanos, sino más bien id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es el propósito del reino de Dios? ¿Cuál es el propósito de la extensión del reino de Dios? Darle una identidad a su vida, darle un propósito a su vida, darle, mi amado hermano, un sentido de pertenencia. Y que el evangelio pueda darle a usted un sentido de pertenencia, que usted se sienta lleno, satisfecho, al saber que Dios lo ha adoptado como hijo, al saber que Dios ha hecho en usted el proceso de adopción espiritual y que ya usted no ande como un errante, ya usted no ande como un paria, ya no usted no ande visitando de congregación en congregación, sino que pueda asentarse en un propósito de bendición, sabiendo que la religión no es la que salva, sabiendo que la iglesia no es la que salva, sino estar establecido en ese propósito que Dios tiene para usted. En el versículo 5 del capítulo 10 dice: a estos 12 envió Jesús después de instruirlo. La iglesia es el lugar donde se va a equipar a los santos para poder desempeñar las funciones de la comisión a la cual hemos sido llamados, en la cual hemos sido preparados, lavados, regenerados a través de la sangre de Cristo Jesús y a través del propósito de Cristo Jesús. El evangelio es las buenas nuevas del reino para la vida de las personas. El evangelio es las buenas nuevas del reino para el ser humano. El evangelio es la revelación del propósito de Dios. Ahora, ¿hasta qué punto ese propósito de Dios está calzando su vida? ¿Hasta qué punto de verdad el evangelio está logrando que su realidad cambie y su propósito cambie conforme al buen propósito de Dios? Conforme a lo que dice en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 2, donde dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a proclamar, mi amado hermano, que a los justos le vaya bien. Eso es el reino de Dios, la revelación de la transformación, de la justicia, de la bendición de Dios y de la operación sobrenatural de Dios sobre su vida. Y cuando vayáis predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y recuerde algo, mi amado hermano, la Biblia dice que y será predicado el evangelio del reino y vendrá el fin. Mucha gente está preocupado en hablar de la escatología del fin, pero no en predicar el evangelio del reino, el evangelio de la justicia, el evangelio de la verdad, el evangelio, mi amado hermano, del propósito de Dios sobre la vida del hombre, que no tiene nada que ver con manipulación, que no tiene nada que ver con sugestión, que no tiene nada que ver, mi amado hermano, con métodos humanos o con espectáculos humanos o con show humano, ni con parafernalia humana, mi amado hermano, porque la manifestación del poder de Dios necesita al hombre como herramienta, sí, necesita al hombre para manifestar ese momento de gloria y de bendición, sí, pero entendemos o comprendemos, tomamos conciencia, amado hermano, que como seres humanos limitados, nosotros hacemos lo natural y lo sobrenatural le pertenece a Dios. Lo natural en el hombre es hablar el evangelio, predicar el evangelio, cumplir, hermano, con los propósitos que el evangelio dice que el hombre tiene que cumplir, de utilizar las herramientas que el hombre tiene que utilizar, hacer los ejercicios espirituales que el hombre tiene que practicar, y lo sobrenatural del reino le pertenece a Dios. Dice la Biblia
a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, mi amado hermano, palabra directiva para causar transformación y cambio, palabra que se acerque a ese diseño de Dios, porque justamente el reino de Dios es diseño, y afianzarse en ese diseño que Dios ha estructurado, porque el evangelio de Dios tiene que ver con el diseño que Él preparó aún desde antes de la fundación del mundo. Dios no improvisa. Dios, hermano amado, reveló un propósito que Él estableció conforme lo que dice el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 40. Cuídate de hacer todo conforme te fue mostrado en el monte. Nosotros los seres humanos somos improvisadores y a veces queremos escudarnos, como dice normalmente la iglesia, la gente ortodoxa, que dice que no. Ay, hermano, hay que hacerlo para la gloria de Dios, y hacemos para la gloria de Dios cualquier cosa. Y resulta ser mis amados hermanos, que en el propósito de Dios no hay improvisación de ninguna índole. Ahora, el ser humano, como siempre ha sido experto en excusología, siempre busca culpas exógenas, sabiendo que tiene todo un tiempo y un proceso para prepararse y no dejar a última hora las cosas que tiene que hacer. Hermano amado, Jesucristo durante 3 años y medio instruyó a los discípulos, instruyó, mi amado hermano, a la gente que iba a encargarse de impartir aquello que estaba recibiendo y de dimensionar la función de bendición que Dios quería establecer en ese tiempo, en el tiempo de Israel. Y notamos algo, que Jesucristo le dio a sus discípulos una palabra directiva. Ahora, ¿estaremos obedeciendo nosotros las palabras directivas que Dios nos está dando? ¿Estaremos atendiendo a la palabra directiva de Dios o a las fábulas que los hombres se han creado? Sabemos que se deben utilizar herramientas comunicacionales. Sabemos que se deben utilizar, hermano amado, métodos. Sabemos que se deben utilizar algunas estrategias. Pero hoy notamos que en la mayoría de las predicaciones lo que más hay es motivación, lo que más hay es filosofía, y no hay, hermano, una estructura de apegarse a la palabra directiva de Dios, que es la única que puede cambiar al hombre. Incluso, aunque Dios respeta las decisiones del ser humano, aunque Dios respeta la voluntad del hombre, hermano amado, aunque Dios no quiere manipular ni sugestionar al hombre, oiga bien, la palabra de Dios puede transformar tu vida, porque la palabra de Dios va a llevarte a confrontar la fe que tú estás viviendo y lo que Dios está diciendo que tú debes vivir. Ahora, ¿hasta qué punto esa fe o hasta qué punto esa palabra es una realidad para ti? ¿Hasta qué punto te está viendo en el espejo de la palabra? ¿Hasta qué punto en verdad la palabra no está siendo para ti una religión, sino está siendo la revelación del propósito de Dios para ti? Mira lo que dice: cuando vayáis, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, estaban pasando circunstancias adversas cuando Jesucristo empezó a preparar a los discípulos. Notamos que sí, porque dice la Biblia, hermano amado, que el pueblo de Israel había perdido su identidad, que estaban pasando por problemas difíciles, estaban pasando por problemas de escasez, estaban pasando por problemas de usura, estaban pasando por problemas de altos impuestos. Estaba convulsionado políticamente el pueblo de Israel cuando Jesucristo apareció predicando el evangelio del reino. Usted lo puede notar. Leyendo la historia de los 4 evangelios, se puede dar cuenta, mi amado hermano, que el pueblo de Israel estaba siendo invadido por los romanos. El pueblo no tenía identidad, no tenía propósito, y hermanos, estaban viviendo una circunstancia difícil. Pero Jesucristo no le dijo: empiecen a quejarse, empiecen a lamentarse, empiecen a renegar. Jesucristo le dijo, hermano amado, una palabra directiva: vayáis, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha
acercado. Alguien me dijo, pero es que para usted lo único que le importa es la palabra. Oiga, si la palabra no puede impartir orden en su vida, si la palabra no puede impartir transformación en su vida, ¿quién le puede impartir ese cambio y esa transformación? Es mentira, amado hermano. Como la gente anda buscando avivamiento en las congregaciones, el avivamiento no se encuentra en las congregaciones, el avivamiento se encuentra en la palabra de Dios, porque recuérdese que la Biblia dice que en el libro de Esdras, hermano, cuando el pueblo empezó a leer, cuando el sacerdote Esdras empezó a leer la ley, dice la Biblia que el pueblo se humilló y que hubo un avivamiento, que la gente lloraba desde la mañana hasta la tarde al saber, hermano, que la palabra hablaba su vida y que ellos estaban viviendo una vida de espaldas a la palabra, que ellos la vida que estaban llevando no la estaban viviendo conforme a lo que la palabra decía. Y luego en el libro de Josías, la Biblia dice que cuando estaban restaurando el templo, dice la Biblia que el rey Josías encontró el libro de la ley y empezó a leerlo, y cuando empezó a leer el libro de la ley, empezó a llorar, mi amado hermano, porque se dio cuenta que lo que estaban viviendo era culpa de sus padres por haber abandonado los propósitos de bendición que la palabra había establecido. Ahora, note algo. Tenemos que aprender a obedecer las palabras directivas que salen de la boca de Dios. Ahora, la cosa es, como seres humanos, queremos que todo se haga conforme a lo que nosotros pensamos, deseamos y actuamos. Como seres humanos queremos que se satisfagan nuestras curiosidades. Como yo siempre he enseñado, Jesucristo no está para satisfacer la curiosidad del hombre. Jesucristo está para honrar la fe suya. Jesucristo no va a satisfacer su necesidad. Recuérdese que la Biblia dice que cuando Jesús vino caminando por las olas del mar, dice la Biblia que Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Pedro salió de la barca empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque Pedro no quería caminar sobre las aguas. Pedro quería que Jesús satisfaciera su curiosidad. ¿Cómo es esto? Cuando Pedro le dice, si eres tú, dése cuenta que la palabra si eres tú es porque Pedro tenía una curiosidad y tenía una duda y que necesitaba que esa duda fuera llenada y fuera satisfecha. Por eso es que usted va los domingos a la iglesia, porque usted está buscando que sus dudas sean satisfechas y sus incertidumbres sean cumplidas y satisfechas. Y lógicamente muchas personas utilizan la filosofía para tratar de llenar el vacío que hay en el corazón del hombre, para tratar de llenar, hermano amado, la necesidad que hay en el espíritu humano, la necesidad que tiene el hombre de Dios. Y hasta hoy eso no ha logrado hacer nada. Te logra emocionar por un tiempo, te logra entretener por un tiempo, pero no llena la necesidad espiritual que hay en ti. Y, hermano amado, mire las funciones del reino, porque el evangelio no es improductivo. El evangelio no es solamente que usted vaya a recibir una palabra el domingo. El evangelio también se compone o consta en que usted pueda impartir ese propósito de bendición. Porque usted también ha sido comisionado, hermano amado, amigo, a que cuando usted activa el pacto en la sangre de Cristo Jesús, tiene que empezar a cumplir una función. Usted tiene una función. Dígale al que está a su lado, usted no está solamente para llenar una silla. Está para cumplir una función. Mire lo primero que dice, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿qué hace usted viviendo la vida que está llevando, la vida que está viviendo cuando Jesucristo tiene algo mejor para usted? De usted depende, mi amado hermano, si entra a vivir en el propósito y en la dimensión del reino de Dios, porque el reino te da identidad. Dice la Biblia que ya nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, porque la Biblia dice que todo el que le recibe le da ¿qué? Potestad de ser hecho oveja de Dios, siervo de Dios, hijo de Dios. El reino nos da una identidad, ya no pertenecemos a este mundo. Así como Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, usted no pertenece al mundo, usted ya no pertenece al pecado, usted ya no pertenece, hermano amado, a la vida que hasta ahora estaba llevando, sino que usted tiene una identidad. Según su cédula, usted es venezolano o extranjero conforme a la cédula que tenga, pero según la sangre de Cristo Jesús, usted es ¿qué? Ciudadano, hijo del Dios, por lo tanto es ciudadano de un reino, ¿sí o no? Porque el reino de Dios es celestial,
Por lo tanto, las teorías que la gente está diciendo que nosotros somos extraterrestres, esas teorías son valederas. ¿Por qué? Porque ya nosotros no pertenecemos a este mundo, ya no pertenecemos a esta tierra, sino que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Ahora, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos, mi amado hermano, de una patria celestial, la cual no tiene fundamentos de hombre, la cual no tiene, hermano amado, ideología de hombre, la cual no tiene propósito de hombre, porque ningún hombre ha construido la ciudad que es capital del reino, que es la nueva Jerusalén, que dice la Biblia que no tiene nada que ver con que ningún hombre haya metido su mano para la construcción de la nueva Jerusalén. Mucha gente quiere gozar de paz, y el único que puede dar paz es el rey de Salem, que es el rey de paz. Porque el reino de Dios es la manifestación de la paz de Jesucristo en el corazón del hombre. ¿Sí o no? Porque Romanos 8:35 dice, el cual nos ha dado el Espíritu Santo. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Aunque la gente quiere pintar a la paz como forma de paloma, mi amado hermano, pero la paz no es paloma, la paz es tener paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿el evangelio estará cumpliendo ese propósito en usted? Mire, por muchos conciertos que se hagan para la paz, por muchas actividades que se hagan para la paz, por muchas palomas blancas con una hoja de laurel que se le pinta en el pico, el cartanal no tendrá paz si no tiene el reino de Dios gobernando su corazón y gobernando su vida. No tendrá paz si no está, mi amado hermano, establecido en el propósito que Dios tiene para ellos. Cuando vayáis predicando el reino de los cielos se ha acercado, porque ¿qué trae el reino de los cielos? Justicia. Y justamente, ¿qué es lo que el hombre quiere? Es injusto. Parece mentira, pero a veces hay personas que son religiosos, que cargan una Biblia en su mano y son injustos. Dice la Biblia, hay impíos que hacen obras de justos, pero justos que hacen obras de impíos. Y hasta hoy no ha funcionado en la vida de muchas personas el evangelio más allá que para tener una religión dominguera. Más allá, mi amado hermano, que para tener solamente un conocimiento de Dios, mas no un evangelio que cambie por completo sus vidas. Mire la otra función del reino. Hay poder en la boca del emisario de un rey. ¿Por qué? ¿Porque el emisario tiene autoridad? No. Tiene autoridad la palabra que salió de la boca del rey, que es la que inviste al emisario. ¿Sí o no? Por eso dice la Biblia que cuando entraran a alguna casa dijeran la paz o shalom, la paz del rey esté sobre esta casa. ¿Por qué? Porque el rey que los había autorizado a ellos iba a cumplir, mi amado hermano, los edictos y decretos que iba a pronunciar la persona que estaba siendo comisionada para proclamar ese reino y para extender el reino. Entonces, usted tiene poder creativo en sus manos, en su boca, usted tiene poder creativo de Dios en su vida, solo tiene que empezar a aplicarlo para usted. Mire lo que dice, versículo 8, sanad enfermos. Mire esta bendición. ¿Cuánta plata no gasta la gente en medicina? ¿Cuánta plata no está? Y dígame ahora, donde hay supuestamente escasez de medicina, dígame ahora, cuando la gente está pasando momentos difíciles. Mira lo que dice, sanad enfermos. Aquí no dice tal vez, aquí no dice por su fe o por mi fe. Aquí no dice que hay que hacer un culto de oración por el enfermo. Aquí no dice, mi amado hermano, que hay que meterse 15 días de ayuno para sanar a los enfermos. Aquí no dice, hermano amado, que hay que ir a buscar a los enfermos. Dice sanad enfermos, una orden imperativa, una orden, mi amado hermano, apremiante, una orden que no se puede pasar por medio, porque ¿quién es el que lo va a sanar? ¿Usted? Mucha gente dice, ay pastor, yo no oro por los enfermos porque yo no sé si se sana. Mire, a usted no le importa si el enfermo se sane o no se sane. Usted lo que tiene que importarle es
que en el nombre de Jesús usted le va a declarar sanidad a su vida. Sanad enfermos, resucitad muertos. Esto es verdadero poder de reino. Esto es verdadero poder de Dios. No caerse al suelo, no estar brincando en un culto. Hermano, eso es una manifestación emocional, aún algo espiritual. Pero usted quiere reflejar el verdadero poder de Dios en el lugar donde está. Empiece a sanar enfermos, empiece a resucitar muertos, a limpiar leprosos, a expulsar demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Ahora, en el verso 9, la Biblia también habla, dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalia, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. ¿Qué estaba queriendo también Jesucristo enseñarles acá? Estaba queriendo enseñarles a depender, hermano amado, de quien los comisionaba, de la gracia de quien los comisionaba. No es que Dios los estaba llamando a que fueran flojos, no es que Dios los estaba llamando a ser inútiles. No es que Jesucristo los estaba inutilizando, porque el evangelio no es inutilización, el reino no es inutilización. El reino, mi amado hermano, es empoderamiento. El reino, hermano amado, es empoderamiento de la personalidad del hombre, de la mujer, para que sean efectivos en las funciones de expander el secreto de bendición, hermano amado, que nosotros tenemos. Cuando la iglesia tome conciencia del poder que hay en sus manos, del poder que hay en su boca, del poder que hay sobre sus hombros, mi amado hermano, téngalo por seguro que van a cambiar las realidades que estamos viviendo. Los ángeles quisieran disfrutar de lo que nosotros disfrutamos, pero no pueden. Dígale al que está a su lado, ¿qué privilegio tiene usted? Los ángeles quisieran hacer lo que usted hace y no puede. Porque los ángeles quisieran predicar. ¿Y sabe por qué no pueden predicar? Porque ellos no fueron partícipes de la redención. Y tan tremendo es esto, que nosotros los seres humanos somos menores que los ángeles, y sin embargo tenemos autoridad sobre los ángeles. Tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, tenemos autoridad sobre los demonios, tenemos autoridad, mi amado hermano, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y la gente anda con miedo porque vive el santero detrás de ellos, porque el santero vive al frente de ellos, porque el santero le está echando café en la puerta de la casa, porque el santero le está echando gallina muerta al patio de la casa. Oiga, mi amado hermano, la Biblia dice que por la oración de fe es santificado. Si a usted le echaron una gallina muerta por el patio de su casa, hermano amado, agarre, pélela, ore por ella, invite al santero a comer del sancocho. Si le echaron café en la puerta de la casa, agarre el café, cuélelo, y hermano amado, predíquele el evangelio. Porque lo que usted tiene que saber y comprender, mi amado hermano, es que usted tiene herramientas por la cual puede mostrar el poder de Dios. ¿Por qué usted cree que hoy todo el mundo quiere seguir a la santería? ¿Por qué usted cree que hoy todo el mundo quiere ir a la brujería, a la hechicería? Porque según ellos hay poder, pero el verdadero poder, ¿quién lo tiene? Cristo Jesús. ¿Pero a quién se lo delegó? ¿Se lo llevó para arriba? No, porque Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero mire lo que dice el verso 8, dice, id y sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Hermano, es el tiempo de empezar a hablar de esas funciones. Y hablando de esas funciones, van a venir las otras cosas por las cuales la gente está entretenida y preocupada en la congregación. Porque ¿qué les estaba enseñando Dios? A depender absolutamente de Él, ¿sí o no? Ahora, la cosa es que ahorita tenemos un evangelio de excusas. ¿Cuáles son las excusas? Si el domingo no se sanó nadie, ¿qué decimos? Es porque le faltó fe. Siga ayunando, siga orando, que pronto viene la respuesta. Los clichés cristianos, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, y lo mejor vino hace 2000 años. Porque lo mejor murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, y está en nuestros corazones el día que nosotros la aceptamos. Hay gente que quiere aplicar la palabra profética que le dio netamente en el libro de Job. Aunque tu primer estado sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y el libro de Ageo, donde dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero ¿de qué estaba hablando? Que la gloria postrera era bajo Adán, la gloria primera era bajo el pecado, la gloria primera era bajo los sacrificios, pero la gloria postrera era
a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo, glorificando el propósito de bendición de donde Dios estableció. Y mira lo que dice: y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y quedaos allí hasta que os marchéis. Y nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque queremos ser más buenos que Dios. Porque hay personas que son dignos de Dios, pero hay personas que no son dignos de Dios. Por eso la Biblia dice, hermano amado, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella. ¿Por qué? Porque a quien a usted lo recibe, ¿a quién recibe? A Dios. Y si a usted no lo recibe, ¿a quién lo recibe? A Dios, el que no está recibiendo. Por eso es que nosotros a veces nos emproblemamos, ¿sí o no? Ay, no me tomaron en cuenta en aquel lugar. No se preocupe si a usted no lo toman en cuenta, no están tomando en cuenta a Dios. Oiga, si a veces su esposa no lo toma en cuenta en la casa, no se preocupe, porque no está tomando, si no lo está tomando en cuenta usted como esposo, que es la autoridad de Dios sobre ella, ¿qué va a estar tomando en cuenta Dios? Porque, oiga bien, todo lo que sucede en el plano físico tiene un paralelo espiritual. O sea, si alguien lo rechaza a usted, ejemplo, si su hijo lo rechaza a usted, yo no quiero que usted sea mi papá, hermano, está rechazando a Dios porque usted es la imagen de autoridad de Dios en ese lugar. Oiga, la Biblia dice, el que rechace a vosotros, no os rechaza a vosotros, sino os rechaza a mí. ¿Por qué? Porque somos también la imagen y la semejanza de Dios. Si usted me está criticando a mí, no me está criticando a mí. ¿A quién está criticando? A la imagen de Dios. Ahora, si usted no me está honrando a mí, ¿usted cree que está honrando al pastor Jackson? No, no me está honrando a mí, está honrando a la figura de autoridad que yo represento por haber sido comisionado por un rey a extender su reino, a hablar en nombre de su reino. Y yo defiendo el reino de Dios. Lo demás, mi amado hermano, no le gasto saliva porque sería gastar pólvora en Zamuro y eso no da resultado. Oiga, mire lo que dice: al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz. Qué fácil es cuando alguien a ti te cae mal, señalarlo y criticarlo. Qué fácil es quitarle el habla a tu vecino. Qué fácil es quitarle el habla a tu mamá. Qué fácil es quitarle el habla a tu hijo. Qué fácil es quitarle el habla a fulano, sutano o perencejo. Pero ¿qué dice la Biblia? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y hablen toda clase de mal, mintiendo. Ahora, mintiendo, pero si dicen verdades, ahí sí tenemos que preocuparnos. Si están diciendo verdades, a su nombre sea la gloria. Mira lo que dice, verso 13: si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. ¿Qué está queriendo decir? Que si usted va y le predica a alguien, y ese alguien lo recibe, la bendición de haber aceptado la palabra se va a activar en ellos, ¿sí o no? Pero si a usted no lo recibe, ¿qué va a suceder? Que la bendición que iba sobre usted se va a volver con usted. Y cualquiera que os reciba, que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Me decían en estos días: pastor, usted antes visitaba y ahora no visita. Y yo le digo: hermano, porque si no son dignos del evangelio, ¿qué voy a hacer? Sacudir mis pies. Porque Jesús no hace cosas infructíferas. La Biblia dice: árbol que no da fruto será cortado, y árbol que sí da fruto será limpiado para que dé mucho más fruto. Hay personas, hermano amado, que creyeron a través de la palabra que nosotros predicábamos en la televisión. Hay personas que nos visitaban cuando teníamos la iglesia aquí en la calle 7, allá en la casa de la señora Yuli, pero hay personas que de repente se fueron dignas de nuestra paz. Ellos sabrán cómo les estará yendo. Ellos sabrán, mi amado hermano, cómo les estará yendo en ese tiempo. A ver, Dios es el mismo para todas las creencias, porque sin Dios, Cristo, Padre Celestial, nada es hecho.
Oiga bien esto, ¿Dios es uno? Sí, pero en el libro de Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Escuche esto, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oiga, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. La Biblia dice, para responderle al amigo que nos está mandando el mensaje en vivo, que la bendición del cielo caiga sobre su vida. Hermano, dice la Biblia, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es cierto, tú estás diciendo una verdad acá. Todas las religiones creen que hay un Dios, pero la religión no salva. El que salva, Hechos capítulo 4, versículo 12, escúcheme esto, Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual no podamos ser salvos. Y tú dices una verdad, debemos rezar y orar por Venezuela. A ver, lo del problema de ninguna índole es difícil que mientras que el ser humano no sea redimido y no sea restaurado y no sea cambiado su manera de pensar y su cuerpo no sea glorificado, va a ser imposible que no haya problema. Pero antes de comenzar el programa estuvimos haciendo una oración por Venezuela. Sí. Oiga, escúchame algo, ¿qué es lo que seguimos? Cuando Jesucristo comisionó a los 12 discípulos, ¿a qué los comisionó? ¿Hablar en nombre de una religión? ¿A qué los comisionó? ¿Hablar en nombre de una iglesia? ¿A qué los comisionó? ¿A practicar ritos? ¿Sobre qué los comisionó Jesús? A predicar el evangelio del reino. ¿Y dónde se manifiesta el evangelio del reino? En la Biblia. ¿Cómo conocemos que hay un Dios? ¿A través de qué? De la Biblia. ¿Cómo se sabe que hubo un sacrificio, mi amado hermano, que reveló el propósito de bendición de Dios para el hombre a través de la cruz del Calvario? ¿Y dónde está escrito la cruz del Calvario? En la Biblia, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado en los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Estamos hablando con respeto y con conciencia, pero el único que puede cambiar la realidad del hombre se llama Jesús de Nazaret. Y mira lo que dice acá, dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora bien, escuche esto, usted que nos está viendo, escuche esto. La Biblia dice, hermano amado, que esta palabra, libro de Juan capítulo 5, dice que estas palabras dan testimonio de Jesucristo y que los cielos y la tierra fueron hechos por medio de la palabra de Dios, y que Mateo capítulo 5, verso 18 dice, cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. ¿Y quién va a juzgar al hombre? La palabra. O sea que si la religión que tú llevas no está basada en la palabra de Dios, en la Biblia, estás perdiendo tu tiempo. Así que te invito a que ores en tu casa y empieces a pedirle a Dios que revele en verdad de qué forma tú te puedes acercar a Él. Porque la Biblia dice que solo a través de Jesucristo es que tú te puedes acercar a Dios. La Biblia dice que solo a través de Jesús tus pecados han sido perdonados. Que solo a través de Jesús tienes acceso directo al Padre. Que solo a través de Jesús tienes conocimiento y revelación del Padre. Por eso fue que Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino, porque los fariseos cumplían una religión. Los fariseos, hermano amado, eran bastante religiosos, cumplían ritos y dogmas, pero no les servían para nada. Y mira lo que sigue diciendo. En verdad os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. O sea que rechazar el evangelio es lo que la palabra dice, que la blasfemia al Espíritu Santo no será jamás perdonada. Rechazar el evangelio es la blasfemia al Espíritu Santo, porque rechazar el evangelio es, hermano amado, la obra de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? La obra de Jesucristo a favor del hombre. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Glorificar a Jesucristo, revelar la obra de Jesucristo al hombre. O sea que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es negar la obra de Jesús en la cruz del Calvario, negar la obra de redención.
Sigue diciendo, verso 16, y ya voy a terminar. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿De qué está hablando aquí? De actitud. Usted tiene que tener una actitud de ser sumiso, de ser obediente, de ser una persona, mi amado hermano, que pueda compartir bendición, pero que también tiene que ser prudente. Porque la Biblia dice, hermano amado, no tentéis a Dios. La Biblia dice, hermano amado, que los imprudentes llevan el daño, ¿sí o no? La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta, mas los imprudentes, ¿qué? Llevan el daño. A ver, más que rezar, lo único que puede llevar a la transformación del ser humano es, como lo dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Y respecto a la otra pregunta, yo a usted no le he pedido ni un centavo para llevar a cabo el programa. O sea, si tú no llevas, si tu vida no es confrontada a través de Dios, ¿qué está sucediendo? Que vas a perder el tiempo, porque la Biblia dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es el Dios de Israel. Gústete o no te guste, porque la cuestión no es ideología, porque Jesucristo no vino a compartir ideología, Jesucristo vino a compartir una verdad de vida en la cual el hombre centrara su posición y el hombre lograra adoptar, hermano amado, lo que Dios le estaba ofreciendo. Porque según la Biblia, ninguna religión salva. Y es lo que yo te estaba diciendo. ¿A qué llamó Jesús a sus 12? A que fueran la manifestación de el secreto de Dios revelado, que era la iglesia. A que ellos compartieran, hermano amado, sanaran enfermos, resucitaran muertos, sanaran leprosos y compartieran el propósito de bendición. Mira lo que dice. Pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque a esa hora se dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nosotros no hablamos en nombre de nosotros mismos, nosotros hablamos en nombre de Dios, que es el propósito de bendición. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte. Y seréis odiados de todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Qué cosa, qué paradoja tan tremenda ahora, ¿no? Que la gente prefiere negar a Jesucristo y no negar sus posiciones. Pero el evangelio nos lleva a ¿qué? A que nosotros nos hagamos decapitar por Jesús o apedrear por Jesús. Yo le digo a la gente, ¿sabe? Yo prefiero que me apedreen por predicar el evangelio y no, hermano amado, estar llevando maldiciones por practicar cosas que de repente no se deben de estar llevando. Ahora bien, dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro. Escucha esto, un discípulo no está por encima del maestro, y esto va a seguir para otro programa, porque hoy en día la gente dice, ay, yo predico mejor que el pastor, yo conozco más Biblia que el pastor, yo pego más grito que el pastor, yo sí sé, como ya me sé textos bíblicos, entonces yo me voy a ir a fundar una iglesia. Ni un siervo está por encima de su señor, bástale al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Así que no les temáis, dígale al que está a su lado, no le temas. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. No temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios de la gloria.
Gracias por tu bendición el día de hoy, Señor. Gracias por las personas, Dios de los cielos, que están, Señor, de la gloria en sintonía. Yo, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra, Dios de los cielos, creemos, Señor, que hay bendición, Señor, en este lugar, y creemos que tú tienes el propósito, Señor, para nuestra tierra, Dios de los cielos. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Dios de los cielos, por haber permitido compartir el Evangelio, Señor, hoy, en esta mañana, a través de estos medios. Padre, al que esté enfermo en sus casas, sánalo. Una visitación, Señor, sobre la vida de las personas que nos están viendo, Dios de los cielos. Señor, revélate para salvación a sus vidas. Revélate, Dios de la gloria. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que el propósito por el cual tú nos enviaste a esta tierra sea cubierto, Señor. Dios de los cielos, en esta semana, Padre de la gloria, que comienza, Señor, esta semana que inicia, Señor de los cielos. Padre, cúbrenos con tu bendición, cúbrenos, Señor, con tu presencia. Que esta semana sea la mejor semana de nuestras vidas, Dios de la gloria. Que esta semana, Señor, veamos tu provisión en favor de nosotros. Que esta semana, Señor, Dios de la gloria, podamos ver, Señor, lo sobrenatural a favor nuestro, Dios de los cielos. Que seamos sorprendidos por buenas noticias, Señor. Que seamos sorprendidos por cosas buenas. Que seamos, Señor, visitados por tu Espíritu Santo, Señor. Para que, Dios de los cielos, Señor, podamos ver el bien y la misericordia tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Dios de los cielos,